Y hoy hemos colocado a esta predicación la gran batalla por adorar a Dios. La gran batalla por adorar a Dios. La Biblia nos enseña de manera profunda que desde la creación del ser humano hubo, hay y siempre existirá una batalla por la adoración a Dios. Es muy importante entender lo que es adorar a Dios. Regularmente reducimos la adoración a Dios como un tiempo de cantarle y de exaltar a Dios, cantos con música o ritmo lento o ritmo rápido, y tal pareciera que eso es adorar a Dios. Sin embargo, la palabra adoración va un poco más o tiene más profundidad. Leímos un pasaje y vamos a ver por qué se dio la batalla o la distorsión en cuanto al tema de la adoración. El pasaje que citamos al principio está hablando de Satanás. Y nos habla que este ser creado, este ser hermoso, Lucifer, fue creado con una excelencia muy grande. Pero al final del versículo 15 dice, hasta que se halló maldad en ti. Y fue en ese momento cuando nació o cuando dio origen dos cosas en la vida del hombre: el orgullo y la soberbia, que han sido los obstáculos que se han trazado para que el hombre no tenga esa comunión plena con Dios. Dice el pasaje que Satanás fue creado de una manera muy hermosa, muy preciosa. Estuvo en sus caminos hasta que se halló maldad. Y lo que Satanás quiso hacer es usurpar el lugar de Dios, colocarse en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Ezequiel nos habla de este momento, hasta que se halló maldad en ti. Dice otra versión, hasta que hiciste el mal. Isaías 14:12 nos habla de un pasaje paralelo a este momento de la creación de Lucifer, Satanás, y el origen del orgullo y la soberbia. Usted me alcanza en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Y es aquí, hermanos, donde se origina la gran batalla por la adoración. Hay una guerra mundial por poder adorar a Dios, y donde el hombre constantemente se encuentra o nos encontramos en esta batalla. No solamente tenemos una batalla para llegar y estar caminando en las cosas de Dios, sino que hay una batalla un poco más allá y que tiene que ver con tener comunión con Dios. Dios nos ha dejado en su palabra que a través de la Biblia encontramos la forma correcta para acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice que este ser creado quiso ocupar el lugar de Dios, quiso ser semejante a Dios, quiso atraer la adoración hacia Él mismo. La Biblia nos habla en Génesis acerca de un momento del primer homicidio que existe en la Biblia. Caín mató a su hermano Abel, y todo tuvo que ver en la forma de adorar. La muerte de Abel, el asesinato de Caín, tuvo que ver con la batalla que se libró en ese momento en la forma de adorar a Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 1. Conocemos muy bien el contexto de este pasaje para no quedarnos mucho tiempo ahí. La Biblia dice, ¿quiénes fueron los padres de Caín y de Abel, hermanos? ¿Se recuerdan? Adán y Eva.
¿Se recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, después de que desobedecieron a Dios, qué hicieron ellos después de que pecaron en esa desobediencia? Se escondieron de Dios, ¿cierto? Se ocultaron de Dios. Y después de que se ocultaron de la presencia de Dios, dice que buscaron hojas de árboles para cubrirse. Dios no le agradó esa acción, y lo que Dios hizo es matar unos corderos y con las pieles de esos animales cubrirlos, ¿cierto? Esa es la forma de adorar a Dios. Eso lo sabía Adán y Eva. Adán y Eva sabían que la forma para adorar a Dios tenía que ser a través de un sacrificio, porque el pecado que había en ellos era tan grande. Y todo esto apuntaba a la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Seguramente Adán y Eva, a sus hijos, a Caín y Abel, les enseñaron la forma de adorar, de tener comunión con Dios. Los padres hicieron el mismo ejercicio con sus hijos y les enseñaron acerca de la adoración, que iniciaba con un sacrificio. En Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda. ¿Cuál era la enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva cuando en el Edén desobedecieron? Que cuando hacían una ofrenda tenía que ser ¿qué? Un sacrificio de un cordero, ¿cierto? Esa fue la enseñanza. Pero Caín dijo: no, yo voy a traerle una ofrenda a Dios, la que yo considero que es más apropiada para mí. Y aquí comienza la distorsión de la adoración. No es lo que tú le quieras traer a Dios, es lo que Dios te pide que tú hagas para que le adores. Hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla todos los días, porque tenemos que luchar en nosotros mismos de qué hacemos cuando buscamos tener comunión con Dios. Lo que Dios nos pide o lo que pensamos que es correcto para nosotros. Caín dijo: yo me dedico al campo, yo labro la tierra y le traigo a Dios unas manzanas. Abel dijo: no, yo le traigo un cordero en sacrificio, porque eso es lo que Dios recibe en ofrenda. Las consecuencias de estos dos actos entre hermanos trajo un asesinato, porque después de adorar trae consecuencias, hermanos. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora a nosotros. Caín representa ese tipo de personas que dicen: yo voy a vivir mi vida y voy a ofrecerle a Dios lo que yo creo que es necesario. Abel, por otro lado, representa a esos cristianos que ofrendan lo que Dios pide en su palabra, y es un sacrificio: tomar tu cruz todos los días y negarte a ti mismo. Dice el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vea la diferencia que hay entre una ofrenda y la otra. A Dios le agradó una y no la otra. ¿Por qué? Porque una fue la que Dios estableció. Dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, al darse cuenta Caín que lo que hizo no le agradó a Dios, ¿qué pasó con él? Se enojó, se molestó. Y fíjese que esto sucede muchas veces con muchos aquellos que traen lo que consideran que Dios debe de recibir, y cuando Dios te dice: ¿sabes qué? Yo no puedo recibir lo que tú traes a menos que tu vida esté en comunión conmigo. Caín tuvo la prueba en ese momento. Dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín: mira, Caín, si tú no aceptas y tú no reconoces que te equivocaste en la ofrenda que tú me diste,
vendrá a ti el pecado y te va a tentar, y entonces no podrás resolver nada y te vas a meter en problemas. Todos aquellos que hemos nacido de Dios, ahora en Cristo Jesús, sabemos que el pecado no nos puede dominar. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora tenemos en Cristo Jesús el poder para decir: no hago lo que la carne me pide. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos el poder, hermanos, en Cristo Jesús, de decir no al pecado y sujetarlo en el nombre de Cristo Jesús. Caín no pudo hacerlo. Caín no pudo hacerlo, sino que Caín en ese momento se dejó llevar por sus impulsos. Caín se dejó dominar por el orgullo en ese momento, por la molestia que él tuvo, y entonces mató a su hermano. ¿Quién engañó a Adán y a Eva? Satanás. ¿Quién engañó a Caín? Satanás. ¿Y sabe qué va a hacer con usted, Satanás? También va a querer engañarlo, porque es el maestro de la mentira. Y vendrá siempre para decirte: no pasa nada, lo que tú hagas, Dios no lo va a tomar en cuenta. Aunque te equivoques, no pasará nada. Pero sí hay consecuencias, hermanos. Vamos a Juan 16:1. La única manera como nosotros pudimos tener victoria sobre el pecado fue a través de Cristo, porque ahora podemos resistir. Tenemos el poder de Dios en nosotros para poder nosotros sujetar las tentaciones y salir victoriosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1, Jesús dice esto: estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué dice? ¿A quién le está hablando ahí? A sus discípulos. Jesús les está diciendo: estas cosas yo les estoy diciendo para que no se equivoquen y no se tropiecen. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado a cristianos que, pensando que le hacen un favor a Dios, van contra su hermano? ¿Los ha visto? Jesús dice: se van a levantar mucha gente que pensarán que hacen algo para Dios, pero están yendo en contra de su hermano. Y tenemos en la historia muchos ejemplos. Las cruzadas, donde cristianos mataban a otros cristianos por no adorar a Dios. Dice el 3: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije del principio, porque ya estaba con vosotros. Muchos piensan que teniendo comunión con Dios, haciendo las cosas que Dios les pide que hagan, están viviendo en comunión con Dios. Y no es así, hermanos. Hay una batalla. Dios quiere hablarnos en esta tarde. Hay una batalla, hay una lucha, porque Dios estableció la forma de cómo debemos de tener comunión con Él y cómo adorarle. Juan 4:20, otro ejemplo. Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Ustedes conocen la historia. La mujer pertenecía al pueblo de Samaria. Se encuentra con Cristo y el tema es la adoración. Y la palabra adoración es tener comunión con Dios, tener un tiempo en el cual establezcamos comunión a través de la oración, de la lectura bíblica. Jesús tiene un encuentro, o esta mujer un encuentro con Jesucristo, y el tema de adoración. Versículo 20: nuestros padres, le dice la mujer a Jesucristo, adoraron en este monte. Es decir, nuestros padres nos enseñaron a adorar a Dios de esta forma. Y Jesús le dice: y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, la adoración a Dios no está sujeta a un lugar. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar si nuestra vida está en comunión con Dios. Podemos adorar a Dios en nuestra casa, en el trabajo, caminando, manejando. Podemos adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
A veces pensamos que solamente aquí en el templo podemos adorar a Dios. Y lo que Jesús le quiere decir a la mujer es de que Dios no está sujeta a un lugar. No pienses que solamente en un lugar puedes adorar a Dios. Es en todos los lugares. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y si logra ver, hay una adoración falsa y una verdadera. Leamos otra vez el texto con entendimiento. El 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, es posible que hagas algo para Dios, pero no sabes lo que estás haciendo. Lo haces con buena intención, pero no está en la voluntad de Dios. Y Jesús dice la otra adoración: nosotros, los judíos, adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Significa adorar a Dios conforme a su palabra. Eso es todo. No es gritando, ni saltando, ni hablando en lenguas, no. Vive a Dios. Hay un canto que dice: mi mejor ofrenda es mi vida, es mi testimonio. Esa es tu mejor ofrenda a Dios. Y un verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel que pone la palabra de Dios y vive en esa voluntad. Y esa es la lucha, hermanos. Esa es la guerra. A mí me pasa. Yo tengo lucha para eso. Mi carne me dice una cosa y a veces va contrastando con la Biblia. Y tengo dos opciones: o hago lo que yo quiero, o me sujeto a la palabra de Dios. Y cuando yo hago lo que yo quiero, sé que me va a ir mal, porque no es lo que querramos, es lo que Dios dice. Amén. Cuando Dios escoge a su pueblo Israel para que fuera su pueblo, de manera contundente le dijo lo siguiente. Vaya conmigo a Levítico 26:1. Todos sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Cuando Dios lo sacó de Egipto, le prometió una tierra prometida, pero en ese recorrido, Levítico 26:1, en el recorrido a la tierra prometida, Dios le dio a Israel mandamientos, ¿cierto? Los primeros 3 habla de que nadie ocuparía el lugar en sus corazones más que su Creador, ¿cierto? Miren lo que dice Levítico 26:1. ¿Qué les dijo? No haréis para vosotros ídolos. ¿Qué les dijo? No haréis para vosotros ídolos. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Dios nos dice: no hagas ídolos en tu corazón. ¿Qué es un ídolo? ¿O quién es un ídolo? Es aquel objeto, aquella persona que ocupa el mayor tiempo en tu vida. Amén. Tu prioridad más importante es tu ídolo. A veces nos quejamos de la religión tradicional, que cargan sus imágenes y decimos: ellos son idólatras. Hay que reconocer y aceptar que hay muchos ídolos en los corazones de los cristianos en las iglesias, porque Dios no es su primer lugar. A veces el trabajo es más importante que Dios. A veces tu cansancio es más importante que Dios. A veces tus hijos son más importantes que Dios. A veces tu esposo o tu esposa es más importante que Dios, porque le dedicas más tiempo a ellos que aquel que te dijo: no te hagas ídolos. Y ya es la lucha, hermanos. Y ya es la lucha. Si alguien es idólatra el día de hoy, es el cristiano en las iglesias. Después de la muerte de Josué en el Antiguo Testamento, viene el periodo de los jueces. Y sabe que Israel siguió equivocándose y siguió creando cosas
y le dio más importancia que a Dios. Hoy hay una batalla muy grande, hermanos. Y solamente el que es hijo de Dios va a discernir, va a reconocer y va a pedirle perdón a Dios. Que todos fallamos. Y lo que Dios quiere esta tarde es que nos demos cuenta que tenemos que luchar para que siempre Dios sea exaltado en nuestras vidas. Y eso cuesta, hermanos. Porque hay que reconocer que estamos mal para poder superar esto. Si no, seguiremos cayendo en idolatría como los israelitas. Jueces 21-25. Todo comenzó con Lucifer en su creación, donde el orgullo de él, de quererse colocar más que Dios, lo llevó a cometer ese error. Antes de que leamos Jueces, quiero darle una definición de lo que es el orgullo. Según el diccionario, el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Ese es orgullo. Yo pienso, yo creo que tengo la razón más que Dios. Sí, Dios dice en su palabra que esto y que el otro, pero yo creo que mi criterio no está tan malo. Sí, Dios dice que tenemos que orar, que leer la Biblia, que tenemos que ir al culto, los días de culto. Eso dice Dios. Pero yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y hacemos lo que queremos. Entonces el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos de uno mismo. Dice Jueces 21-25, en estos días, y fíjese que así concluye el libro, en estos días no había rey en Israel. ¿Me ayuda a leer? Y así sucede el día de hoy. Cada quien hace lo que bien le parece. Y lo que la Biblia dice, allá Dios. Estamos así, hermanos, el día de hoy. Es triste, pero así estamos el día de hoy. Hay una sobreestimación de nuestro pensamiento. Y luego, hoy tenemos el tema de las redes sociales, donde encontramos una variedad de cómo se le canta a Dios. Y uno pregunta, de todo eso, ¿qué tiene de Dios eso? Y si somos un poquito con la palabra precisos, nos damos cuenta que todo eso que vemos en las redes sociales no tiene nada de Dios, es pura farándula cristiana. Un texto, Daniel 3, versículo 1. Decir que dentro de este alejamiento que tuvo Israel hacia la adoración genuina, tenemos que reconocer también, Daniel 3, tenemos que reconocer que aunque hay una distorsión de la adoración a Dios, tenemos que reconocer y también darle a Dios la gloria, que hay un remanente que adoramos a Dios con temor y reverencia, hermanos. Hay un remanente de Dios. La historia es Daniel. Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Israel y entre ellos van 3 jóvenes de 17 años, Daniel, en una cultura distinta, difícil, hostil. Y en Babilonia, Nabucodonosor, el jefe o el monarca en turno, se crea una estatua de 27 metros, imagínense. Tremendo muñecote, dice alguien por ahí, 27 metros de él. Y da un edicto y dicen, el que no se postre a adorar a esta estatua, lo aventamos al horno de fuego y que muera. Imagínense un jovencito de 17 años, hermanos, con sus 2 amigos, en una nación distinta, en un tema de adoración pagana. Leamos la historia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros.
y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Eso se llama orgullo, hermanos. Hacerte algo de ti mismo es ser orgulloso y soberbio. Este era Nabucodonosor. 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era una orden gubernamental, hermanos, que cuando tocaran aquellos instrumentos era inclinarte, adorarte. Pero entre esa gente había pueblo de Dios. Había un pueblo de Dios que tenía convicciones, que tenía bien establecidos sus convicciones hacia su Creador. Y sabe que, hermanos, en el tiempo en el cual vivimos también habemos hombres y mujeres que tenemos convicciones y honramos a Dios. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es decir, ni había juicio, directo al horno. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, ¿cuántos? Todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y como dice el refrán, a donde fueres, haz lo que vieres. Y así hay muchos, hermanos. Pero el Hijo de Dios no. A donde vayas, discierne qué dice Dios en su palabra. Y después haces lo que la gente te quiera o quiera que tú hagas. No hagas todo lo que la gente hace, porque muchas veces lo que la gente hace no es lo que dice Dios en su palabra. Amén. 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Es decir, siempre los cristianos vamos a ser identificados, los cristianos verdaderos, porque somos diferentes, somos sal y somos la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre a la estatua de oro. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí les cambiaron los nombres: Sadrach, que es Daniel, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, ¿qué? No te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Yo me pregunto siempre que leo esto, ¿qué tenía en su mente Daniel, hermano? Desafiando a una nación. Tenía convicción. Tenía convicción. Y él sabía que era adorar a Dios. Nada tenemos que perder. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? El día que muramos, partimos con el Señor. ¿Cuál es el problema? Si pensamos en el peor de los males, humanamente hablando. Entonces, 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Imagínense esta escena, hermanos. Es una historia, esto es real. Jovencitos de 17 años, pero con principios bien en sus vidas, firmes. Versículo 15. Usted puede leer toda la historia en su casa, el capítulo 3 completo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, es decir, les dieron una segunda oportunidad? Les llamaron la atención para ver si reconvenían y corregían. Y dice el 15: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio,
de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Y yo siempre me impacta esto, hermanos, porque repito, son chicos, son jovencitos, como algunos de ustedes. Y el rey, el jefe del imperio les está hablando: les doy una segunda oportunidad. Pero miren lo que dijeron estos jóvenes. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, ya sabes, primero muerto antes que me arrodilles ante un ídolo. Primero muerto. He aquí nuestro Dios. ¿Quién? Nuestro Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estaban convencidos. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Creemos en Dios que nos puede proteger, y si Dios no lo hiciera, no nos arrodillamos ante la idolatría. Es un desafío para nosotros esta tarde, hermanos. Es un desafío. Ellos sabían que había una batalla por la adoración y no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro. Miren, muchos de ustedes o nosotros que trabajamos estamos expuestos a convivir con gente pagana. Y con esa gente habrá momentos en los cuales ellos tengan su baile de convivencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En el caso de las jovencitas, está el baile en la escuela de bienvenida y viene un chico y te dice: vamos a bailar. ¿Qué haces? Uno de grande ya sabe qué tiene que hacer. ¿Ustedes qué harían? Porque están ahí, están en la convivencia. Esto es, hermano, esta palabra es fuerte porque es muy práctica. Muchos, para que no se sientan así avergonzados, pues, y luego la cámara que está allá arriba las está filmando y luego las trolean y las suben a Facebook. Pero el asunto es, ¿qué haces con la tentación? 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, claro, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. Dijo: estos muchachitos que no me van a respetar, se las voy a aplicar. Batalla por la adoración. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Es decir, no solamente los iban a aventar, los amarraron para que no se escaparan. 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Dios cuida a su pueblo y honra a los que le honran. Ese es Dios. Ese es Dios. Hoy más que nunca, las convicciones de los cristianos están en juego todos los días. Todos los días estarás incitado a hacer lo que el mundo hace y tú decides qué haces. O lo que tu Dios te pide o lo que el mundo te incita. La batalla es personal.
Lamentablemente hoy vemos muchos cristianos que se postran ante otros dioses que no es Dios. No todos mantienen firmes sus convicciones de adoración. Concluimos. Mateo 4:8. Mateo 4:8. El mismo Cristo fue tentado también, porque también le ofrecieron algo para que adorara al mismo Lucifer. Y vamos a ver qué hizo Jesucristo. Es la tentación de Jesús en el desierto. Otra vez le llevó el diablo. ¿Quién? El diablo. Y hermanos, aquí entendamos esto: quien te va a tentar va a ser siempre el diablo. Siempre. Te va a meter la duda. A un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró, hermanos? El reino de todos los mundos, de los países. Y le dijo: mira, todo esto que ves aquí, Jesús, va a ser para ti, pero tiene un precio. 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, en la vida nada es gratis, todo tiene un precio. Aún para Cristo le pusieron un precio. Jesús, con convicción firme, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué, hermanos? ¿La conmigo? Es lo que tenemos que hacer cuando venga la tentación. Solo a Dios servimos y solo a Dios adoramos.